Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a el podcast Inside Sports Science. Hoy tengo el placer y privilegio de estar con Chisco San. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, privilegios míos. Vamos a hablar de muchas cosas prácticas, ¿no? De experiencia, también de opinión, como siempre. Y antes de nada, Chisco, si puedes brevemente, porque tu experiencia es muy grande y tocas muchos palos, ¿quién eres y qué es lo que estás haciendo actualmente? Para que la gente te ponga en contexto. Bueno, yo soy Chisco Sanz, actualmente soy preparador físico y Head of Performance, digamos, también de la Laguna Tenerife, equipo de la Liga Endesa CB. Y, y bueno, llevo ya 12 temporadas en el club, me parece que son, pero bueno, pero antes de estar en baloncesto, he estado desde fútbol, tenis. He tenido también deportistas olímpicos, regatistas, vóley playa. Bueno, he tocado varios palos, muchos de ellos orientados al rendimiento. Después tengo mi propio centro de entrenamiento y fisioterapia que se llama Red, aquí en Tenerife. Y desde hace ya también unos años soy presidente de la Asociación Española de Preparadores Físicos de Baloncesto, ASEPRE. Así nada, ¿eh? No me aburro. Te iba a decir, lo estábamos hablando antes de la entrevista, de qué difícil es definirnos, ¿no? Porque hacemos tantas cosas que como que llamarnos preparador físico ya no es suficiente, ¿no? ¿Qué opinas de esto? De las definiciones, de las etiquetas y de las funciones que desempeñamos al final. Total, hombre, yo creo que mi crecimiento como preparador físico, que después discutiremos si lo llamamos así o no, va en relación al crecimiento que ha tenido el club, ¿no? El club lleva 12 años o 13 años en ACB y hemos pasado a ser un club modesto, seguimos siendo humildes, pero bueno, hemos pasado de estar luchando por la permanencia a ganar títulos europeos, a jugar una final de la Copa del Rey y a estar en playoff, ¿no? Entonces, bueno, cada vez este papel, digamos, que tenía yo de preparador físico, de especialista en el gimnasio, pues se ha ido ampliando. He tenido la suerte de tener un preparador físico ayudante, que es Daniel García, y yo poder desempeñar también otras funciones dentro del club, de tal manera que, bueno, se llama jefe de rendimiento, o como un compañero mío, Juan Gatti, que tiene ya también mucha experiencia en esto de entrenamiento, me llama metodólogo, ¿no? El metodólogo, ¿por qué? Bueno, pues porque, bueno, como te dije antes, nosotros tenemos un método de trabajo que no es un método, sino ha surgido y nosotros nos hemos adaptado a nuestro entorno, a nuestro contexto y a nuestras características. Y a partir de ahí, yo creo que hemos creado nuestro propio método, que no digo que sea el único ni el mejor, sino que yo creo que esto tiene que ser cada, cada equipo, cada club tiene que tener el suyo, pues en función de las características, ¿no? Ujú. Me gustaría profundizar sobre este tema, pero antes, como bien decías, muchas funciones, no sabemos cómo definirnos, ¿vale? Vamos a empezar por cuáles son las funciones, o sea, cuáles son tus características dentro del puesto, cuáles son las tareas que desempeñas en una semana normal, sabiendo que no existe una semana normal. ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo primero, estamos hablando de rendimiento, ¿no? ¿Mm? Entonces, y para mí, creo que para muchos, ¿no? El rendimiento es multifactorial, ¿vale? No depende, muchas veces dicen, no, el equipo no está en forma, ¿vale? Entonces te miran a ti como preparador físico, pero no, hablamos de un rendimiento que implica una condición técnica, táctica, em, psicológica, emocional y por supuesto física, ¿no? Entonces, por eso lo defino como multifactorial. Bueno, pues bueno, pues yo tengo que intentar, digamos, englobar o captar toda la información posible de estos aspectos, digamos, para conseguir el máximo rendimiento, ¿no? Yo estoy en la oficina con los entrenadores, tengo, creo que un conocimiento importante táctico, sé de qué hablan del rival, después tengo que estar reunidos con, digamos, el cuerpo médico, con los médicos, con fisioterapeutas,
con Dani, como dije antes, el preparador físico, y a partir de ahí planificar todo para conseguir un una máximo rendimiento o un máximo nivel, ¿no? Y aparte de todo esto, tenemos nuestro propio, nuestra propia circunstancia. Nosotros vivimos en una isla. Nosotros para jugar fuera de casa ya tenemos mínimo 2000 kilómetros para llegar a Madrid. Después ahí ya si juegas a Europa ni te cuento, ¿sabes? Yo creo que en nuestro, en, en nuestro deporte, bueno, el baloncesto en ACB, yo creo que solo el Gran Canaria hace más kilómetros que nosotros, ¿sabes? Entonces yo por eso también pongo mucho mérito en el trabajo que está haciendo el Gran Canaria actualmente, ¿no? Eh, pues eso, pues yo creo que lo ligamos a todo esto. Después también me meto en otros apartados, que es, yo le pido al club, cuando hay, por ejemplo, viajes, que me den todas las opciones de vuelo. Nosotros tenemos que valorar muchas cosas. ¿Qué queremos? ¿Entrenar en casa, volar o volar y entrenar fuera? Tenemos, bueno, nuestra pequeña guía no escrita de qué queremos. Nosotros queremos por lo menos hacer un entreno fuera de casa. Yo si juego un domingo por la mañana en Girona, porque tú estás en Girona, a Claro. mí no me vale llegar el sábado a última hora de la noche, ¿no? Entonces tendremos que intentar hacer un entrenamiento el sábado por la noche para jugar el domingo por la mañana. Sí, sí. Un apunte sobre eso, que estoy hablando con uno de los médicos del Madrid de fútbol, cuando vinieron a jugar a Girona, vinieron en el día, y yo no me lo creía, ¿sabes? Me dijo: Alex, nosotros, nos ponemos aquí en menos de una hora, porque tenemos nuestro avión privado. Claro, si esas son las condiciones, y además desayunaron todos en Valdebebas, ¿sabes? O sea, claro, son unas condiciones Y que otras circunstancias y otras claro, condiciones. claro. Por eso para los que nos escuchan, que las circunstancias y los recursos que tienes dependen muchísimo. Viajar en el día, para mí me parecía una locura, pero claro, si las condiciones son estas, pues evidentemente que cada uno quiere dormir en su casa con su familia y desayunar en el mismo sitio de siempre el día del partido. De hecho, em, en un vídeo que vi en el YouTube del Barcelona, de fútbol, explicaba el jefe de cocina que, no sé si lo hacen de forma sistemática, pero que no solo llevan a nutricionistas y a cocineros cuando hacen los viajes, sino que meten atrezzo en el hotel para que haya elementos del Barça, las sillas tengan como si estuviesen en casa, tío. ¿Sabes? Hasta ese nivel van, para que tengan la percepción de que no están en un hotel, sino que están en la sala o en la cocina del Barcelona. Esto es una locura, evidentemente. Cancelable. Pero bueno, ejemplifica un poco depende de los recursos que tengas, pues podrás hacer más o menos. Sí, nosotros ahora que este fin de semana jugamos contra el Madrid, pues, ellos juegan ahora en Belgrado, creo que pues vienen en charter y se van en charter. O sea, nosotros Claro. no tenemos esos recursos, ¿no? Ujú. Vosotros intentáis dormir siempre el día antes de partido, en el lugar en el que jugáis. Lo Sí, intentáis, pero no. siempre, obligatorio, vale. El día después, fíjate, se te pongo el ejemplo del otro día que jugamos ¿dónde era? En Esmirna, creo, ¿no? Bueno, a 150, 200 kilómetros de Esmirna estábamos. Eh, terminamos el partido, 10 de la noche, vamos al hotel donde nos estábamos quedando, cenamos y después cogimos el bus para ir al hotel que hay en el aeropuerto de Esmirna. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos permite dormir igual 3 o 4 horas más. ¿Vale? Un jugador después del partido nunca duerme, nunca se duerme 2 o 3 horas después, ¿vale? Ya, ya. Sí, La excitación, adrenalina y demás le cuesta mucho dormir. Entonces, oye, pues ahí ya estás una hora comiendo, tienes la hora y media a lo mejor de estos 200 kilómetros, 2 horas, lo que sea, y llegas ya a, al hotel en el aeropuerto. Entonces ya, bueno, digamos, este reposo que tienes, o volver a un estado de relajación después del partido, ya lo has cumplido en esas 3 horas, duermes y ya por la mañana te levantas, sí, a las 10, a la hora que sea el bueno, ¿no? De la otra manera tienes que levantar, no te duermes, te tienes que levantar antes para hacer
este trayecto, probablemente en Turquía te coja 1 hora más de Sí, tráfico. sí, sí, sí. ¿Sabes? Y de esta manera, oye, pues optimizas, pues durmiendo, pues lo que son, a lo mejor son 3 horas más de lo que puedes hacer si te levantas por la mañana, ¿sabes? Entonces, pues, Mm. pues eso para nosotros es muy importante, pues nosotros pasamos mucho tiempo en desplazamientos. Ujú, ujú. Pierdes mucho tiempo y al final el match day más uno no puedes hacer un entrenamiento porque es que si los mínimos no están cubiertos, no tienes nada que hacer. Y esto lo he vivido en mis propias carnes, además en 2 equipos diferentes. Pude disfrutar de experiencias de Euroliga en baloncesto femenino y bueno, chisco, flipas. O sea, cogerte un bus desde Guernica, a las 3 de la mañana y viajas en bus. Claro, ese día lo pierdes completamente. ¿Cómo vas a hacer que las jugadoras te vayan por la tarde a hacer nada? O sea, descansa y ya nos veremos en el +2. Y es el problema del deporte minoritario. Esto es lo Y que hay. otra cosa que es muy importante, pienso yo, que es conocer a tu equipo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo muy veterano que la inmensa mayoría están casados, con niños, ¿sabes? Entonces eso, el tiempo que ellos puedan pasar con su familia es muy importante y esto afecta mucho eh, en el rendimiento. Hacéis jornada única, ¿no? De entrenamientos, no hacéis doble de mañana y tarde. Eso es única, única, en pretemporada incluido. Vale. Nosotros hacemos sesiones, le llamamos macro sesión, ¿no? Generalmente, que, que bueno, empezamos desde las 10:30, ya empezamos a estar, yo llego mucho antes a la oficina, que desde las 8:15, 8:30 estoy en la oficina, pero desde las 10:30 ya estamos recibiendo jugadores, ¿no? Entonces, de 10:30 a 12, 12:15 estamos con ellos, que si tratamiento, que si trabajo en el gimnasio, que si skills, que es algo que hemos implementado estas últimas temporadas, para después meternos en el vídeo y ya ir a la cancha. Están mucho más tiempo ellos haciendo este trabajo complementario, vamos a llamarlo, que en el, que en el propio trabajo de cancha. Vale, vale. ¿Podrías, me interesa mucho esto de que acabas de comentar. ¿Nos Ujú. podrías indicar, aunque no me gusta hablar de estándares ni de rutinas, pero sí aquellos protocolos por los que pasa un jugador durante un día, durante una semana, para darle ideas a la gente que nos escucha, joven, sin recursos? Mira, esto lo puedes implementar. O sea, si tienes tiempo, lógicamente, y si tienes espacio, pues este tipo de protocolos por los que debe pasar un jugador y ese flow desde que llega hasta que acaba, pues nosotros lo hacemos así y nos funciona. Bueno, cuento todo, porque a lo mejor toda esta gente no tiene esta disponibilidad, estos recursos, ya sean materiales o humanos, ¿no? Pero, pero que sabemos que cualquiera de estas cosas o de cualquiera de estos elementos que voy a nombrar, de forma, digamos, adaptado a sus recursos, como dije antes, se puede realizar, ¿no? Nosotros, por digo, llegamos 10:30, bueno, los jugadores empiezan a llegar 10:30, la hora límite, o la hora de inicio teórico son las 11, pero los jugadores desde las 10:30, la inmensa mayoría ya están ahí. Pues nosotros tenemos divididos o planificados los jugadores que van a un prehab, que llamamos nosotros, que es un trabajo de en camilla, con los fisioterapeutas principalmente, que más que tratamiento son movilizaciones o unas pequeñas activaciones, ¿no? Entonces el jugador puede ir haciendo eso o puede ir haciendo nuestras activaciones. Nosotros las activaciones las tenemos divididas generalmente por días, las hacemos en activaciones genéricas, que las activaciones genéricas son aquellas que están enfocadas a las patologías que más ocurren en baloncesto, ¿vale? A la epidemiología, que bueno, nosotros añadimos también el low back pain, digamos, un dolor de espalda, porque aparte por la altura, por el tipo de deporte y tal, porque lo que digo antes, a nosotros los viajes no, nos machacan, ¿vale? Pero generalmente está orientado al low back a esto, low back pain, a las patologías tendinosas, ya sean Aquiles rotulianas principalmente. Trabajamos mucho también estabilizadores de cadera,
Hacemos un trabajo también específico para esguince de tobillo, flexión dorsal del, del pie, ¿vale? Generalmente tenemos el trabajo de activación genérica orientado a eso. Y después tenemos también un trabajo eh, de activación individualizado, que vamos combinando generalmente los días, que lo tenemos más orientados, digamos, a una pequeña valoración, a la historia clínica del jugador o incluso a, bueno, no incluso, y a las propias patologías, molestias que van teniendo a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la activación. Después pasaríamos, después del prehab activación, a un trabajo de fuerza genérica, llamamos, que pues suelen ser, esto lo copié, o lo cogí, lo adapté de Lucas Miller, ¿no? He hablado mucho con él y tal, entonces él metía, pues digamos, un pequeño estímulo de fuerza a través de ejercicios básicos y derivados. Le hablamos de sentadilla sentadilla, o squat y derivados, de hip thrust y derivados, de tracciones, de empujes, ¿no? Pues generalmente meto 4 o 5 ejercicios o tareas orientadas a esto, eh, pero digamos, eh, de poca densidad, una o 2 series, ¿no? Y por último, acabamos con con un trabajo más orientado o más específico, ¿vale? Muy de la escuela de Paco Seirulo, ¿vale? Orientado a aceleraciones, desaceleraciones, al salto, a, a la fuerza de lucha, digamos, al contacto. Entonces, sabes que ahí ya no hay estándares, como tú dices, ¿no? Vamos variando si metemos 6 tareas, eh, 2 vueltas, 2 series, 4 tareas, 3. Vale, eso ¿Esto vamos está dentro variando. del gimnasio o ya te los llevas a la pista? No, 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 en el gimnasio. Vale, En el vale. gimnasio. Lo hacemos también en el gimnasio. Porque después en la pista, no todos y no todos los días, sino en grupos reducidos, metemos también un trabajo que llamamos de skills, que ahí ya también se mete el trabajo de scouting. Eso lo mete un entrenador, pero con la implicación de los entrenadores ayudantes, ¿no? Y para darte un ejemplo, nosotros queremos, yo qué sé, con los tiradores, vemos que el equipo X hace cheat en los bloqueos horizontales. Oye, pues vamos a trabajar el no continuar, digamos, hacia el trabajo, sino irte a la esquina, porque ahí vas a tener un espacio para tu tiro, ¿vale? Entonces, digamos que lo hacemos también de forma individual en función del scouting. O, lo que sea, en el bloqueo directo, a Marce sabemos que este equipo le va a hacer a Marce y a Bruno, under, el bloqueo directo frontal, entonces, oye, pues alarga, a ver si puede ahí, pues, o tirar o atacar para generar una ventaja, o la ventaja la vas a tener en este pase o en este. Entonces, bueno, todo eso también, sobre todo cuando el calendario te lo permite, pues lo vamos metiendo, ¿vale? Y son estímulos, digamos, solo de 10 15 minutos por jugador, ya sea de forma individual o en grupos reducidos. Ujú. Y luego ya Después de, vale, perdona, perdona, vale. sí, después de eso ya pasamos al taping, los jugadores que se tienen que vendar, y siempre hay un pequeño snack en el vestuario, oye, pues cada uno con su suplementación, un poquito de fruta, con unos frutos secos y tal, para por último pasar a lo que sería el vídeo, que Chus todos lo conocemos, el entrenador muy táctico. Solemos hacer vídeos de 20 minutos aproximadamente y, y a partir de ahí ya pasar a la cancha. 20 minutos, me parece poco, ¿eh? Para chus. Sí, pero todos los días. Ah, todos los días. Claro, ¿verdad? Vale, vale, vale. Y después del grupal, ¿hay algún tipo de protocolo de recuperación?
Hay gente que se queda a tirar, por ejemplo, estas Sí, cosas. ahí hay jugadores que se... Yo, yo me quedo pasando los datos, todo lo que es el tema del GPS y tal, que lo meto en la acelerometría, lo meto en la cancha. Y después tenemos dos entrenadores o los tres entrenadores ayudantes se quedan en la cancha, hacen la rutina de tiros de los jugadores y Dani se mete en el gimnasio para aquellos que quieran hacer un recovery en el gimnasio. Hay algunas veces que, como no les da tiempo de hacer el trabajo de manera estructural, digamos, lo hacen después, o hay otros que eso ya que van ahí a hacer su trabajo de recuperación, que el que más se encarga de eso es Dani. Ujú. Bien, es decir, hay una parte de prehab, que es más camilla fisio, Sí. luego la activación individual, la activación, bueno, voy a repasar todo para que la gente no se pierda. Activación individual, luego hay una fuerza estructural y una fuerza más de escuela Paco Cirulo, trabajo de skills taping, el snack, el vídeo, grupal y recuperación. Una pregunta, la activación individual, lo has explicado muy bien, pero ¿cada cuánto lo modificas? Eh, bueno, nosotros generalmente tenemos como rutinas, ¿no? Sí, Entonces, pues tenemos, digamos, a los jugadores en distintos perfiles, ¿no? Y entonces tenemos rutinas hechas para esos perfiles. Eh, Cada 1 o 2 semanas las vamos modificando. vale. Ahora, estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 ejercicios nada más, ¿sabes? 5 o 6. Vale. Vale. Pero van Después, surgiendo, van surgiendo cosas, ¿eh? Tenemos que estar en el día a día. Para eso, para mí, el mejor es Dani, muy bueno planteando ejercicios. ujú, Entonces eso se lo dejo a él, porque es mejor que yo. ¿Sabes? Entonces yo creo que si tienes un tío que es mejor que tú a tu lado, eso te hace a ti mejor. ujú. Qué A mí difícil y es al delegar, ¿eh? Qué difícil es delegar. Pero si la persona es competente, es lo ideal, básicamente. yo tengo una confianza en él tremenda. Él empezó conmigo en mi centro, y poco a poco ha venido al equipo y ahora ya es uno más del equipo. Y a mí me llena de satisfacción ver que los jugadores tienen algo y van con él. ¿Sabes? A mí me ha liberado un poco de eso y me centro también pues, en esta labor que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Qué guay. Me gustaría saber tu opinión con uno de los problemas. Hay preparadores que no lo tienen porque nunca lo cambian, pero los preparadores físicos noveles que nos escuchan se encontrarán con el problema en cuanto a la planificación y seguimiento de los tonelajes de los ejercicios de fuerza estructural en el gym. Es decir, eh, me lo invento. El lunes hago sentadilla y la semana que viene quiero hacer un derivado y esa semana ya no hay sentadilla. La siguiente semana quiero volver a poner sentadilla, pero claro, ¿qué hago? Le bajo el peso, le pongo el mismo peso porque aunque sea un derivado no es la sentadilla. Entonces, te arriesgas a que haya una adaptación. Todas estas cosas, ¿cómo las intentáis controlar? ¿Cómo le hacéis el seguimiento para tener certeza a la hora de la carga externa que estoy ofreciendo versus la capacidad de, pues, esa carga interna y de cómo asumir esa carga por el jugador? Eh, Nosotros, bueno, realmente se adapta mucho al calendario, ¿no? Entonces, la BCL, la Champions que jugamos nosotros, tiene una parte positiva, que es que la primera mitad de la temporada juegas cada 2 semanas, ¿no? Entonces, en esa semana, digamos que solo tienes un partido, ahí puedes hacer un trabajo estructural, digamos, más específico, ¿no? Puedes meter más carga, Ujú. tal. Pero yo también tengo la suerte de que tengo jugadores tan veteranos que se conocen tanto que solo hay que decirle cargas elevadas, Ya. ¿sabes? Me pones en otro contexto con jugadores jóvenes, igual somos malos. Bueno, aquí son responders, no hay problema. Entonces, por eso, entonces, joder, yo siempre digo, ¿qué le voy a decir yo a Marceliño? Va a cumplir 42 años y que hace 200 sesiones todos los años, ¿sabes? Sí, yo le tengo que guiar, ya te voy a guiar. Y yo muchas veces digo,
voy a él, voy a Aaron, voy a Bruno y tal, y les digo, oye, tengo esta duda en cómo planificar esta semana. ¿Cómo lo ven? Y muchas veces Te dan la los jóvenes, respuesta a ellos ya. sí, y los jóvenes, a lo mejor a los jóvenes no le pregunto porque ella me va a decir, cuanto más días libres, mejor. ¿Sabes? Entonces, ellos te van a decir, el otro día yo tenía duda de, oye, voy a descansar el lunes y me gustaría meter otro descanso el jueves, porque llevamos, no, yo qué sé, llevábamos a lo mejor 25 días viéndonos todos los días, ya sea por viaje, ya sea por entreno, ya sea por partido. Digo, joder, que una semana larga, tenía la duda de si entrenar lunes, o descansar lunes y jueves, o descansar lunes y martes. Y voy a Marce y le pregunto, Marce, dice, a mí si me das 2 días libres ahora, me matas. Yo necesito moverme. Ya. Y bueno, bueno, ¿Qué pues hicisteis? Lo hicisteis voluntario. no, 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 metimos entrenamiento. Descansamos el lunes, entrenamos martes, entrenamos miércoles, el jueves al final lo íbamos a tener libre y al final metemos un entreno de recuperación táctico porque también ahí justo nos llega Adrel, lo queremos meter en dinámica, entonces oye, Ajá. pues lo metemos ahí, ¿sabes? Entonces ahí está lo que dice, lo que digo yo, lo que dice yo bajo la información de mis jugadores y lo que quiere Chus, ¿sabes? Entonces al final, Chus me dice, oye, quiero meter a, a Henry Drell y tal. Y yo, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, oye, pues estos jugadores que le viene bien hacer un trabajo de 5x0, sin contacto, a esto igual lo meto un ratito, a otro lo meto un poco más, ¿sabes? Entonces al final aprovechas para ese trabajo, ¿sabes? Ujú. Día de postpartido. Compensar, complementar jugadores. Gente que ha jugado mucho, gente que ha jugado poco. ¿Es algo que tenéis en cuenta en el día siguiente al partido? Nosotros hacemos, depende, si tienes 3 días, que puede ser un +1 o un -3, ¿sabes? Correcto. Y podemos variar en un trabajo, o damos libre, muchas veces damos el day off porque tenemos 2 días para preparar, que para nosotros es suficiente, ¿vale? Eh, o metemos un recuperatorio, ¿vale? En el recuperatorio hacemos un trabajo más recuperatorio para todos, con una cierta, a veces también metemos un cierto trabajo estructural ahí, aprovechamos para meter ahí un trabajo estructural, a veces, no siempre, o sobre todo a principio de temporada sí lo metíamos, ahora menos. Ahora sí hacemos un trabajo más de mantenimiento. Eh, o, perdón, los jugadores a lo mejor que tienen menos carga de minutos sí le metemos un trabajo en cancha. ¿Vale? Pero muy corto. 15 Juegos minutos. reducidos, me imagino. O sin contacto, porque al final los que juegan menos, nosotros tenemos una plantilla de 12, ahora tenemos 14, 13, 12. Entonces, si tienes a 8, Ya, imagínate. claro, Si claro. tienes a 8 que han jugado, 9 que han jugado más minutos, que es con 5, con 6, con 4. Entonces, bueno, pues hacemos hoy tareas, pues a lo mejor orientadas a lo que nos puede venir, como lo que hacíamos en los skills de antes, pero un poquito más intenso. Pero un tiempo corto, a lo mejor 15 minutos, ¿sabes? No más. ¿Y qué diferencias hay con respecto a un y no tiene por qué ser un ejemplo de este año, porque llevas tantos años que seguro que te ha pasado? ¿Algún jugador joven de proyección que actualmente no tenga suficiente nivel para jugar en el primer equipo y que no esté con un filial donde pueda tener exposición? Esa persona tiene una planificación diferente, hace un entrenamiento diferente, hace más extras, me imagino. O sea, ¿cómo? Tiene algo de trabajo extra. Nosotros básicamente estamos tanto tiempo en el pabellón, digamos, empezamos 10:30 y hasta las 12, Vale. digamos, no empezamos. Oye, pues ese jugador igual nos llega un poco antes. Empieza ya el trabajo con gimnasio y ese trabajo de skills que llamamos lo hace más prolongado y durante más tiempo, durante más días. Bueno, vale. ¿Vale? Y Incluso lo puede hacer hasta todos los días prácticamente. vale. Y el problema cuando estás en doble competición, o sea, perdón, en doble partido, una semana de doble partido, que se entrena menos. Eso es así. ¿Cómo le dais exposición a este jugador?
Pues en los recovery hacemos ese trabajo extra, ¿vale? Como que habíamos hablado antes. Y, y después es que nosotros trabajamos, vamos al gimnasio todos los días. Entonces, todo el trabajo previo es de todos los días menos el día de partido, que el día de partido sí doy bastante libertad al jugador, el que quiere levanta, el que no quiere no, el que quiere yo. Al final estamos dando tantas herramientas que ellos, para, que ellos son capaces de hacer su propia rutina antes de los partidos o el día de partido. Ujú. Vale, tú ves que él ha hecho un trabajo qué sé, de movilidad de cadera que hacemos pues prácticamente a diario, pues él la sigue implementando en el día de partido. Ahora el día tenemos una variedad de 25 ejercicios, pues ponerte un número y él me hace el día de partido, siempre me hace los mismos 5. Yo ya le he aportado algo al jugador. Ujú, ujú. Sí, sí. Cada vez que hablas se me ocurren cosas nuevas. Em, el día del partido para después. No, ahora, el día del partido. No, espera, no, déjame acabar con los jóvenes. Y acabo con los jóvenes. Lo sé Lenin para los jóvenes, ¿eh? ¿Cómo, cómo? El mejor ejemplo para los jóvenes. Por- De equipo de 41, de 39, de 38, de 27, de 36. Y así, oye, pues todavía te va a ir, creo que nos llevo con 26, 27 años, me parece que tiene. Padinov con 20, con 22, bueno, pues David sí está entrando mucho en trabajo con nosotros, entonces no lo hacemos. Sí tiene unas pequeñas rutinas, sobre todo de salida de bloqueos y tal, pero y Costa sí tiene más volumen de trabajo. Hmm. Y Claro, esto es fácil, pero lo que yo veo difícil es darle exposición a la oposición, a que tenga oposición. Si no juega ni entrena porque hay doble competición y hay que reducir densidad, sí, claro, no tiene pero, oposición. pero bueno, nosotros sí entrenamos, eh, Chus tiene, eh, Chus solo hace 5x5. El 98% de su trabajo Vale. es 5x5. Bueno, vamos a decir, el 95% de su trabajo es 5x5, el 4% de su trabajo es 5x0 y el 1% son otras tareas. Claro, ¿Vale? pero si tú le das un planteamiento metodológico donde el resto de estructuras están dentro en otros momentos de la sesión, claro, si él hace la sesión grupal de 5x5 me parece bien si el resto está cubierto, pues yo qué sé. Pero estos jugadores Claro. también entran en el 5x5, ¿vale? No los dejo fuera. Lo tratamos como uno más. Lo tratamos como uno más, ¿vale? Entonces sí entra. A lo mejor, yo que sé, el trabajo real o trabajo planificado de la sesión pueden ser, yo que sé, un 20+15, a lo mejor, que es algo que hacemos nosotros prepartido a principio de temporada, son 35 minutos, pues estos jugadores van a tener un mínimo de 25 minutos haciendo 5x5. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes de qué me acordé ahora? Me acordé de Luka Doncic cuando estaba en el Madrid y recién debutó y lo vimos y dijimos, madre de Dios, este chico. De hecho, yo vi a Luka Doncic en Ferrol, de donde soy yo, mi ciudad de Galicia, eh, en el campeonato cadete que ganó el Barça de Stefan Peno, cuando era el Barça del Barça, y Luka estaba en el Madrid de infantil. Y ya le veías que era un puto cuadro. Y aún no había pegado el estirón. Pues cuando debuta con el Madrid, claro, todo Dios flipa. Y ese año no juega prácticamente. No juega casi nada. No es el Luka MVP de la Euroliga. Y yo estaba pensando, hostia, este tío con este potencial, coño, le están dando exposición a la oposición. Y claro, el tío debería estar aprendiendo de estos cracks una puta barbaridad. Pero aún así, no creo que entrenasen mucho 5x5, porque es el Real Madrid, doble competición y no tendrán muchos espacios de tiempo. Y Lucas seguro que estaría con ganas de entrenar, ¿sabes? Ese estímulo que puede tener entrenando con jugadores como no sé, Chacho, Claro, Jul, Felipe y tal, que sean de gran 15, calidad, 20 minutos, calidad. es Claro, máxima calidad, claro. es máxima calidad. Sí, 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 sí. Sí, bueno, mira, le salió bien, ¿no? Y una cosa que, no, está claro. Y hay una cosa ahí que has nombrado ahora,
joder, que tú dices esto de Lucas. Yo creo que muchas veces ahora nos estamos precipitando con estos jugadores. Antes un jugador joven tenía 20 años. Ahora un jugador joven puede tener 25 años, porque la carrera, los jugadores ACB los están prolongando hasta los 35, 36, 38 años. O sea, tenemos muchos jugadores veteranos en el Madrid, en La Peña, nosotros, en Gran Canaria. O sea, hay muchos jugadores de más de 35 años en todos estos equipos. Entonces, hay muchas veces que, que estamos intentando exponer a estos jugadores muy temprano cuando a lo mejor no están preparados. ¿Sabes? Yo creo que ahora un jugador joven nos puede llegar con 25 años. Y ahí abro una ventana, digamos, a una circunstancia que yo creo que hay que cambiar en el baloncesto, opinión personal, pero es que un jugador prácticamente a partir de los 18 hasta los 25, hay una ventana ahí de 7 años donde yo creo que deberíamos meter una categoría más. Ya. Hay un Un salto tema, un gigante. salto gigante, porque muchos van a la liga, a la tercera FEP, a la antigua EVA y tal, y hay gente de más de 40 años Sí. jugando y no les permitimos que estos jugadores se sigan desarrollando, porque se pueden seguir desarrollando y llegar a su prime en 22, de 22 a 25 años, ¿sabes? O sea, yo creo que hay mucha gente que abandona por eso. Estoy de acuerdo. Reflexión, ¿eh? Y más ahora que tienen los contratos en la NCAA. Mira lo que pasó con el Dame Sarr del Barça. Es que, o sea, es verdad que el Barça, yo vi las declaraciones ay, no me sale el nombre ahora, del entrenador del Barça. Bueno, da igual. Joan Joan Peñarroya. Peñarroya, ahí está. Gracias. Y decía eso, ¿no? Decía, es un gran muchacho, le aprecio un montón, pero coño, tienes que valorar que tú tienes una oportunidad de irte a este evento gracias al Barça, que te necesita en un momento pues sensible. Pero claro, te pones en la piel del jugador y claro, un Madrid-Barça, que es lo que pasó, ¿no? Pues, que iban a jugar un partido muy importante Madrid-Barça y necesitaban la rotación de Sarr. Ya, pero es que un Madrid-Barça lo puedo tener este año y el siguiente. Este evento es único y exclusivo de mañana. Entonces, es Ya, una oportunidad, es un contrato de muchísimo dinero y es muy difícil de rechazar. Y esto es un problema en formación, porque los clubes se van a encontrar con, yo tengo un Barça, Davone, que es, va a ser, en teoría, un tío que hay que seguir con un potencial tremendo y que te va a permitir tener a un jugador en plantilla joven que te rinda en ACB y en Euroliga. A priori. o no. Ya, o no, a priori. Pero es que a los 18 se va a ir. Se va a ir. Se abre un nuevo paradigma para el baloncesto. Exacto. Entonces se va a ir. Eso quiere decir que los Yacuchonis y los Davones se van a ir. Entonces tienes que aprovecharlo hasta los 18 años. Y luego te van a quedar el resto. Esa gente es la que necesita una división diferente, porque la EVA no es, o sea, la tercera FEP no es suficiente para esta gente. No es estímulo suficiente. Y es un problema real. De cuántos recursos voy a invertir en una persona, ese va a ir, que no me va a dar rendimiento en el primer equipo. Ahora, Es muy heavy, ¿eh? sí, sí, yo creo que todo eso del baloncesto universitario para estos jóvenes se ha profesionalizado, ¿no? Ya empiezan a cobrar y bastante dinero, creo que es, ¿no? Tacotonis creo que está cobrando medio kilo. Y sí, ¿Cómo vas a competir eso esa? no sé, pero bueno, es mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, al final, después de estos casos, yo creo que estos jugadores van a evolucionar más entrenando con estos equipos, vamos al ejemplo del Barça, yo qué sé, con Kevin Panther, con Joel Parra, que en una universidad americana que con otros chicos. ¿Vale? Después ya está el tema económico, está claro. Y después está, pues como dijo Joan Peñarroya, quien les asesora. O sea, entonces, un tema muy complejo. Sí, sí, sí. No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero no, no se divisa una nueva división.
muchos recursos y mucha pasta, mucho presupuesto para conseguir hacer eso. Game day. Hay gente que hace gimnasio el día del partido. Pido a alguien que lo hubiera hecho. Sí, yo se lo dejo libre. Yo siempre hablo con ellos y les digo, que ellos conocen su cuerpo mejor que yo. Yo estoy para ayudarle, para darle las herramientas, ¿vale? Para conseguir lo mejor de ellos, tanto como jugador como persona, ¿no? Y bueno, eso se lo dejo bastante, eh, les doy mucha libertad. Veo un caso, yo tenía un jugador que, que corría el día del partido, corría pero 5 o 6 kilómetros, se ponía ahí en la cinta, pa, Hostia, qué a raro. ver que, sí, 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 si es que lo necesito para liberarme, me decía. Digo, bueno, mientras no afecte a tu rendimiento, mientras no, mientras no veamos que te está sobrecargando y tal, y estoy ahí, eh, Curioso. día sonoro, pues profesional, súper Mm, profesional. ujú. Mira, ¿podrías matizar un poco? Bonito. Sí, sí. Perdona, Francisco, no te quería cortar. Dime, Ah, dime, vale, vale. ya terminé. Vale. Que para ponerlo en contexto, si podías matizar un poco el motivo por el que los jugadores quieren hacer gimnasio el día del partido antes y o después, para la gente que se encuentre en esa situación, pues que tenga un bagaje por tu parte de opinión. Bueno, pues mira, un ejemplo claro, David Kramer, eh, después de partido, él siempre va al gimnasio. Y entonces él hace el trabajo que generalmente hacemos en el recovery posterior, Vale. ¿vale? La parte estructural o este pequeño mantenimiento, él lo hace después. Y el día del recovery, pues él va y hace el resto. Oye, pues el trabajo que tenga de fisio, el trabajo que tengamos de movilidad, el trabajo que tengamos de foam roller o lo que sea, ¿sabes? Entonces él lo hace así. Y después, bueno, como te dije en el caso de estos jugadores que hacen previo, pues ellos tienen una pequeña rutina que doy libertad. Unos hacen 4 o 5 ejercicios, la mayoría más orientados a la potencia y orientados a activar, básicamente, pero eso se los dejo libre. Sobre todo en casa, que Dani está en el gimnasio, yo estoy en la cancha, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo tenemos controlado, pero o relativamente controlado porque damos libertad, ¿no? Ujú. Vamos a rebobinar. Em, ¿Cuáles crees que deberían ser las características que debe desarrollar un preparador físico? Y ahora me estoy acordando de que hicimos un papel sobre esto, Sí, sí, sí. de cuáles son las funciones. Complicado. Sí, es verdad. Me acabo de acordar ahora, pero bajo tu punto de vista, no hace falta que la lista sea tan larga, ¿eh? Oye, centraros en esto. Bueno, yo creo que tenemos mucho conocimiento horizontal, ¿no? ¿Sabes? Tenemos nosotros, obviamente, tenemos conocimientos de preparación física, tenemos que tener conocimientos de psicología, tenemos que conocer el deporte al que nos, al que nos dedicamos, tenemos que tener unas nociones básicas de nutrición, ¿vale? Son muchas cosas, ¿sabes? Tenemos que, oye, que conocer sobre preparación física, que hablamos de entrenamiento de fuerza, entrenamiento bueno, una parte más condicional, control de cargas. Entonces, bueno, pues yo no me considero un fenómeno en nada, pero creo que tengo muchos conocimientos de todo esto, de fisioterapia, ¿sabes? También de medicina. O sea, yo no sé si es porque a lo mejor me viene genéticamente que mi padre ha sido traumatólogo, que, que mi mujer es fisioterapeuta, que tengo un centro de fisioterapia y tal, pero bueno, con conocimientos estos de medicina, salud, creo que tengo, ¿sabes? Entonces, me gusta también debatir, proponer, cuando tenemos estos casos, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues, estoy en la oficina con Chus, que es un máster estar en la oficina con él con todo el tema táctico, o sea, entonces
creo que conozco mucho el baloncesto, creo que conozco mucho todo el tema derivado a la preparación física, entonces, pues, y sobre todo, un consejo que doy es escuchar. Yo aquí estoy hablando un montón, pero yo no hablo nada. Sí. O sea, yo no hablo nada, yo soy una persona muy callada y me gusta escuchar, ¿no? Me gusta escuchar porque creo que eh, muchos de los que nos rodean en el día a día nos pueden aportar un montón. Me parece Un argentino en la oficina y te dice, un argentino y yo que no paran de hablar, pues ahí, por eso no hablo, o sea, no me dejan. mi siguiente pregunta es, ¿qué dirías que no puedes? Esa es mi siguiente pregunta. Que no puedo, ¿qué? ¿Qué dirías que no puedes decir? Pero no te la voy a hacer, porque te quiero poner en un comprón. Pues yo rajo, pero hay muchas cosas derivadas a lo que hablamos antes de los jóvenes y tal que me callo. Y a lo mejor también es que me callo aquí porque es un foro público, o sea, es privado, no lo puedo comentar y a lo mejor a la gente que se lo tengo que comentar, se lo digo, ¿sabes? No, pero un tip. Jesús Pérez, la mano derecha de Pochettino, me dijo lo siguiente en el podcast, es público. Me dijo, yo de lunes a viernes, cuchillo en los dientes. Cuchillo en los dientes. O sea, cualquier decisión que tomes, yo voy a ponerme en la otra cara de la moneda y te la voy a criticar para ver cuánta solvencia tiene. Ahora, sábado y domingo, vamos de la mano. Vamos de la mano. O sea, la decisión que hayamos tomado a fuego. ¿Sabes? Y me parece un planteamiento, primero exagerado, pero bueno, era para transmitir el mensaje, me imagino, de, oye, hacerle dudar un poco al entrenador, ¿sabes? Para que tenga alguien de confianza que diga, hostia, este tío Chisco me va a decir la verdad, va a ser honesto y me lo va a decir de frente. Y eso creo que es muy importante. Mira, te voy a decir dos cosas, porque comparto mucho lo que dice este compañero, porque yo eh, al principio era más impulsivo, ¿no? Entonces, ahora, cuando a lo mejor hay que tomar decisiones, ¿no? Entre todos, aunque opine como alguien que yo tengo como referencia en todo esto, que puede ser, yo que sé, entrenador, compañero, ¿vale? Me gusta hacerles dudar, ¿no? Mm. Me gusta hacerles dudar, ¿no? Entonces, si yo a veces, le he llevado la contraria a Chus, pero solo para que piense, Sí. ¿vale? Eso es una cosa. Y después otra cosa, yo antes tomaba, como te dije antes, las decisiones opinaba y ahora con la experiencia he dicho, déjame hasta mañana. Entonces yo llego a casa, apunto, escribo, digo, ¿cuál es el contexto? Tal, tal, tal. ¿Qué puede ser positivo? Tal, tal, tal. ¿En qué nos puede afectar negativamente? Tal, tal, tal. Y a partir de ahí doy mi opinión. Mm. Una Pero buena decisión. sí, 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 sí. ¿Sabes? Pero antes era como más impulsivo y tal. Ahora, oye, hay situaciones en las que hay que tomar una decisión en el momento. Pero si puede esperar porque estamos, oye, para ver, vamos a tomar una decisión para dentro de 2 días. Oye, si podemos esperar, pues esperamos. Si no, pues intento hacer este pequeño análisis rápido y pido 10 minutos si lo tengo y lo hago, ¿no? Pero bueno, me gusta tomármelo más con calma. Y sí es cierto que a la gente brillante me gusta me gusta llevarle un poco la contraria, porque aunque opine lo mismo que él, ¿sabes? Porque creo que los hacen más brillantes. Sí, sí, sí. Os hace crecer a los dos, al final. Em, Te voy a hacer esta pregunta general. Si necesitas un ejemplo, te lo doy, pero no quiero sesgarte. Ven, ¿Podrías compartir algún momento en el que, eh, qué difícil es no poner ese ejemplo? ¿Algún momento en el que algún jugador no quería hacer algo que bajo vuestra metodología es fundamental y tenías que convencerle? sí, sí. Te digo el Como, nombre porque tengo muy buena relación con él, que es Bogris, Giorgio Bogris, que jugó con nosotros en 2 etapas. Él tenía un método de trabajo en el gimnasio muy diferente al mío.
¿Y cómo le iba fue tu bien, approach? le iba bien. Entonces, oye, pues yo poco a poco tuve que ir metiéndolo en mi camino y al final ya acabamos negociando. Y yo, eh, tu trabajo lo respeto, creo que no es mal trabajo, porque al final hay muchos métodos para llegar a un objetivo, Sí. no hay solo un camino, digamos. Entonces, pero a mí me interesa que hagas esto. Vamos a empezar haciendo, oye, pues un 80% de tu trabajo y un 20% del mío. Y acabamos haciendo un 50-50. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo crees que es necesario darle de margen a un jugador para luego introducir tus ideas de forma un poco más... No, cuando un jugador llega al equipo, yo hablo con él, me dice su método de trabajo, tal, y yo veo, y él empieza a trabajar como nosotros trabajamos, y yo a él le doy un poquito de lo suyo. Pero veo que poco a poco va más a lo suyo y menos a lo mío. Entonces ahí ya tenemos que empezar a hablar, ¿vale? Hablamos. Y, y llegamos a un consenso, ¿sabes? Llegamos a un consenso. Yo, por ejemplo, muchos jugadores llegan y no han trabajado nunca con polea cónica. Yo lo meto prácticamente todos los días, ¿vale? Entonces, oye, yo tengo que hacer que el jugador crea en este método, ¿vale? Entonces, no le voy a meter todos los días ese trabajo de polea cónica, a lo mejor tres tareas diferentes, ¿vale? Yo le voy a meter un pequeño estímulo y poco a poco se lo voy subiendo. Vale. Y después hay que ver cómo, cómo, cómo reacciona. Por ejemplo, con Marcel, a él le costó entrar en la polea, ¿vale? Y empezábamos haciendo el trabajo con elásticos, pues de vez en cuando le poníamos un trabajo con polea y después ya, o después de 6 años o 5 años que llevo con él, ya él la conoce y sabe lo que puede hacer y lo que no le sienta tan bien, o lo que responde bien o lo que no responde bien, ¿sabes? ¿Cómo es entrenar a Marcelino? ¿Cuántos años tiene Marcelino ahora, tío? Ahora cumple 42. Y es el, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿se ha bebido el cáliz de la vida? ¿Qué coño pasa con Marcelino, tío? Marce, Es que es un increíble el nivel al que está jugando, ¿eh? profesional excelente. Yo creo que se ha juntado con un... Joder, a ver si yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Por qué Marce está jugando como juega a los 41 años que tiene ahora, casi 42? Veremos si renueva hasta los 43. Mira, eh, Él quiere seguir jugando. Si se sienta bien, a él le encanta, él es un depredador competitivo. Yo hago una activación, un calentamiento antes de entrar en cancha y tal, donde hago juegos de tiros a canasta, de competir 2 equipos o 3 equipos, o meter tantas seguidas y tal. Quiere ganar siempre. Él quiere ganar siempre. Y yo creo que eso es lo que le mantiene. Eso, después que está en un contexto donde a él le gusta competir, hacemos 5x5 nada más, le gusta jugar a baloncesto, entonces eso le mantiene. Oye, pues yo creo que entrenamos el tiempo justo para él, que son 35-45 minutos en cancha, el resto ya es un trabajo de mantenimiento y tal. Después, el grupo humano es buenísimo, sus compañeros son amigos, a muchos días ellos terminan y tienen en casa de Aaron, en casa de Marce, en casa de Bruno, organizados, yo qué sé, una comida donde vas a los niños. Es que no es que tener una persona así en el sé equipo es increíble. pues no sé cuántos niños tenemos, pero voy a decir alrededor de, no cuento los nuestros, los del cuerpo técnico, pero de jugadores. Entonces tú ves, por ejemplo, termina un partido o vas al recovery después del día siguiente, que nosotros estamos en el gimnasio y hay, la mayoría vienen con los niños y hay como una guardería en la cancha, ¿sabes? Ves ahí balones y tal, los balones, los aros los bajan para que los niños puedan meter canasta, o sea, un tema eh, social, ya sabes. Entonces, bueno, Pero bueno, mira, y Luis Costa, que es otro que fue gracioso, yo me río mucho con él y tal, y tiene 31 años. Entonces, hice el otro día broma, y en serio, gracias, gracias gracias por ficharme, chicos, gracias por ficharme, he ganado en 3 años más, en un año más partidos que en tres, ya me lo paso de puta madre, es muy gracioso. Y el grupillo que está él siempre ahí, con Franco.
con Joan y tal, se mueren de risa, ¿sabes? Pero es verdad, porque el grupo humano es buenísimo. Tengo tantas preguntas que hacerte, pero sé que algunas no las debo hacer y no las haré. Pero a ver si puede. Utilizó para su palabra. No, porque ya sé que no se puede. Hostia, pero es que qué importante es cuando, yo creo que, sobre todo cuando falta esa figura, ¿sabes? Esa figura de líder que emerge. No lo señalas a dedo y no hay una votación. El grupo sabe quién es el líder. Es este tío. Cuéntanos un poco, ¿qué importancia tiene esto? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene no tener esta figura? Porque recae un poco más en el staff el hecho de liderar un poco más. Pero coño, si tienes estas personas que luego hay varios tipos, ¿no? Líder social, líder tarea, líder tal. Pero explícanos un poco la importancia que tiene esto. Sí, y a veces, pues, a lo mejor cuando fichamos gente que te viene de, bueno, si fichas te vienen de otros contextos, ¿no? De otros equipos, de otras culturas, a lo mejor. Eh, para mí es muy fácil cuando tienes a este tipo de jugadores, ¿vale? Porque realmente Tim creo que llevo 7 años, Tim Aromaiti, Marce 5 6, Bruno, damos un montón, ¿no? Entonces, para mí yo llego, que yo creo que tenemos el método de trabajo hasta que he explicado que es un poco curioso y tal, pero tú cuando llegas al gimnasio y ves que los primeros que están trabajando son los jefes, o te adaptas o mueres. No, claro. Claro, o te adaptas o mueres, así de claro, ¿sabes? El propio grupo lo hace, ¿sabes? Entonces, que no ha pasado, no ha pasado, hay algunos que les cuesta más, menos y tal, pero hay jugadores que han llegado y dicen, pues que yo no estaba acostumbrado a estar aquí 1 hora y media trabajando, trabajándome, ¿sabes? No trabajando para el equipo, ¿sabes? Entonces, dice, voy a seguir, por ejemplo, que sea, o cuando llegan yo los pongo al lado de alguien, ¿no? Entonces, ahora pues, me acuerdo de uno que puse al lado de Sasu, cuando Sasu estaba aquí, que era otro animal, ¿sabes? Entonces, dice, "Joder, porque yo no le puedo seguir el ritmo, no le puedo seguir el ritmo, ¿vale? Porque se tomaba a lo mejor el gimnasio como algo más tal, ¿no? El gimnasio es cierto que, que hay un trabajo, que hay una cierta demanda mental, algunos días, los recovery no, el recovery es distendido, ¿vale? Ahí ya es un trabajo más corto y cada uno lo hace a su ritmo y tal, pero digamos, en los días previos a partido, ya el trabajo hay una cierta demanda porque primero lo que premia es el tiempo, tú tienes que estar a X horas vendándote o no, o en el vídeo, ¿no? Entonces, oye, pues tienes que seguir a esto. Entonces, al final tú conoces al jugador que te llega nuevo porque siempre te informas y tal, entonces sabes cómo trabaja, cómo dar. Y entonces, pues, bueno, pues con este jugador que está actualmente en la plantilla de nosotros, pues le costaba, y entonces le costaba, pero lo puse ahí con un soldado, ¿sabes? Entonces él lo acabó haciendo, ahora lo hace tranquilamente, ¿sabes? Pero al principio le costaba, ¿no? Pero estas figuras para mí son muy importantes y si no, las tienes que crear. O sea, cuando hubo este cambio de ciclo, que nosotros teníamos la época de Javier Beirán, Rodrigo San Miguel, Nico Ricciotti y tal, que cambiamos 11 jugadores, también fue fácil encontrar esa figura también, ¿sabes? Con Barça, ¿sabes? Con Marce, con Sasu, que llegaron juntos, con Gio, ¿sabes? Fue muy fácil. Los jugadores ya veteranos, ¿vale? Pero que gente que trabajaba muy bien. Entonces, oye, Qué ejemplo. yo creo que Marce llegó más tarde, pero estuve hablando con él porque había, no sé si mundial o olimpiada, lo que sea. Hablaba con él por el teléfono, eh, pero, eh, yo creo que fue Sasu a lo mejor el que cogió este papel inicialmente hasta que llegó Marce, ¿no? Gente que trabaja muy bien, o en esa época llegó también Alex López, que hizo un papel importante al principio, porque era de aquí, de la isla, y tal, ¿sabes? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Ujú. Antes de acabar la última parte,
que no nos va a dar tiempo a hacer todo, pero bueno, comentaste una cosa que la marqué, que es el tema de los calentamientos, eh, que hacías juegos de tiro y estas cosas. Cuando, o sea, tu calentamiento es siempre después del vídeo, Sí, siempre. sí, sí. Vale. Pero bueno, Este cuando ese llega activado con todo el trabajo de Claro, gimnasio. claro, claro. O sea, el prehab, la activación individual, la fuerza, tal. O sea, ha hecho todo ya. Entonces, tú le metes ya el balón directamente, ¿no? Sí, Entiendo. sí, sí, el Vale, balón. perfecto. Yo estoy de acuerdo. Porque hay gente que aún así le mete movilidad. Tío, dame el balón. O sea, quiero baloncesto. Yo le meto el balón y le hago un poco de movilidad, saltos, aterrizaje y tal, pero que son 3 minutos. Yo creo que te damos, yo pongo 10 minutos a lo mejor por si a lo mejor se tarda, vemos, yo le pongo yo que caliento en 15 minutos, pero realmente son 10, ¿vale? Porque hay veces a lo mejor que sí te cuesta un poco más entrar o lo que sea, entonces todo ese trabajo con balón competitivo a lo mejor, oye, pues meto otra cosita más y tal para, bueno, una vez que lleguen al balón estén bien, ¿sabes? Claro, claro. Pues, oye, yo qué sé, a lo mejor ahora que estamos metiendo gente nueva, veo que el entrenamiento empieza con 5x0, pues hago esa parte un poquito más corta porque el 5x0 ya también te ayuda Mm. y tal, ¿sabes? Entonces bueno, tienes que saber, ¿sabes? Saberlo, cómo es el entreno, cómo están tus jugadores, conocerlos, ¿sabes? Mm. ¿Cuándo Y metes? eso, y ese conocimiento que te lo da, pues primero la comunicación y segundo la experiencia. Mm. Porque hay muchas veces que ahora estamos, oye, estamos en, yo qué sé, 70 de player load, no sé cuántas acciones de alta intensidad, y nos olvidamos de, oye, ¿cómo estás? Ya. ¿Has dormido bien? Tema cualita. ¿Sabes? Entonces, al final, muchas veces no, nos olvidamos de lo personal, ¿sabes? Al final, lo primero está la persona, y cuando la persona está bien, es capaz de rendir, y si la persona no está bien, algunos son capaces de rendir un poco peor, y otros no son capaces de rendir. Pero no es sostenible en el tiempo. Estado no es sostenible. Puede ser puntual, por profesionalismo, pero estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, no te libras. Bueno, Cuéntanos, puedes elegir si error cometido, anécdota graciosa o embarazosa que te haya sucedido, algo así chill, algo que te haya, algo que te haya pasado, cuéntanos. claro, te cuento varias cosas, errores he cometido un montón, errores cometo todos los días. Eh, pero bueno, el primer error que pensé que lo más importante para el rendimiento era la preparación física, totalmente confundido, eso es lo primero. Con los años me di cuenta que era, como dije al principio, multifactorial, ¿vale? Eh, Más cosas, me puse a buscar cuáles eran los KPI del baloncesto y me he dado cuenta que es el número de jugadores disponibles, primero para jugar, para competir y segundo para entrenar, ¿vale? Eso. Y después, consejo que puedo dar también es mejor quedarte, pecar por defecto que por exceso. ¿Vale? Por exceso te puedes cargar a un jugador por defecto. Vale, eso es otra cosa. Después anécdotas tengo mucho. Llevas muchos años, ¿eh? Yo, joder, que te voy a contar varias, desde hacer un ejercicio con el Aerosling y tal, uno simple con un jugador, le digo, lo veo que lo está haciendo a dos manos, un remo, ¿no? Un remo a dos manos, y le digo, ¿qué es con una? Soltó una mano, claro, estaba la polea, se fue para el suelo, ¿sabes? Eso, eso pues, Claro, se pensaba que era un TRX. ¿sabes? Se pensaba que era un TRX o lo que sea, pues eso es una, a partir de ahí ya, siempre que tengo algo parecido, voy y anclo los mosquetones, eh, más cosas. Después tengo, verá, en un partido, y antes yo bueno, ahora menos, me ponía muy nervioso, yo estaba para morderme las uñas, para andar. eh, Bebo agua, bebo un montón de agua, me bebo 2 litros durante un partido. Y, sí, sí, sí. Y Y hay jugadores que no beben 2 litros. no, no, y llego, claro, tenía que ir al baño, hubo un momento que tenía que ir al baño, y llegué y le digo al delegado, aguanta,
y por la silla que yo me había sentado al lado. Y me fui, entre tercer y cuarto me fui al baño. Sí, y volví a ir rápido ahí por el lateral y tal, me volví a sentar. Yo ¿Y no sé qué era metieron parcial en ese momento o no? no, 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 era un partido en Coruña y sí, sí, ahí no, en Coruña no, en Santiago, perdón, en Santiago. Claro. Con el por ahí, los baños estaban abajo, tal, la verdad que tardé poco, pero eso. Ese, después otra anécdota que te puedo contar y fue en ese mismo pabellón, íbamos ganando bien al descanso y tal, y después no, hace años ya nos remontan y se ve cerca el árbitro y en un tiempo muerto y dice, joder, se les ha caído el equipo, ¿qué ha pasado? Y digo, joder, el arbitraje es lamentable. Y me empecé a reír, ese ya se lo tomó, se le tomó broma y dice, qué cabrón. Y cada uno lo suyo, o sea, el partido estaba ya prácticamente decidido, pero Hostia, esta ¿sabes verdad, qué pasó con un árbitro a mí, hace poco, creo que fue hace 2 semanas? Eh, Le veo así y ¿qué pasa este tío? Porque aparte ya nos había arbitrado y veo algo raro, pero no sé exactamente qué es. Y voy al descanso y ya salen a punto de dar los 3 minutos y le digo: "¿Estás lesionado, no?". Dijo: "Sí, sí, me pegó aquí un tirón en el isquio que estoy cojeando, pero bueno, estoy haciendo lo imposible para que no se note". Y ya, vale, vale, tío, venga, ánimo. Y luego te fijabas y decías: "Ya, este tío está pasando mal, eh". Pero bueno, salió del paso, salió del paso. pues bueno, te he contado ahí un par de anécdotas, ¿eh? Joder, unas cuantas. Y seguro que hay muchas más que no se pueden Sí, contar. sí, bueno, Pero bueno, lo dejaremos así. Chisco, no me gustaría terminar sin el tema de la asociación, que además este año es en Bilbao, es presencial, congreso presencial. sí. Y bueno, cuéntanos, porque hay muchos prepas de básquet que están Bueno, esperando por saber de este evento. es en Bilbao, 20-21 de junio, en la Universidad de Deusto, que la verdad que nos ponen muchas facilidades para poderlo organizar. Bueno, estamos intentando también eh, sacar unos precios asequibles, sobre todo para la gente que venga de fuera con el tema de estancias y tal, allí con la, con la residencia de estudiantes. Y bueno, entonces yo creo que bueno, estamos todavía desarrollando lo que es digamos, el programa, pero pues, yo creo que no va a dejar indiferente, ¿sabes? Porque siempre tratamos de abarcar varias temáticas de hoy en día, tratamos también de adaptarnos a, a todo tipo de presupuestos, me refiero que hay muchas veces que, que hablamos de yo qué sé, control de la carga, Plataformas de fuerza, por ejemplo. sí, o plataformas de fuerza y tal, y pues estamos intentando buscar también aparataje que, que sea más económico y accesible para todo el mundo o para casi todo el mundo, ¿no? Y bueno, y realmente no solo es estar ahí escuchando las charlas, los talleres que en esta ocasión vamos a hacer el sábado completo, sábado toda la mañana de solo talleres, de partes prácticas, que creo que también es un tema interesante. No solo eso, sino también lo que llamamos nosotros las relaciones, ¿no? Las relaciones que se gestan, digamos, ahí en ese congreso, porque hablamos todos con todos, ¿vale? Es muy dinámico, eh, muy personal, porque al final consigue, qué sé, mucha gente que viene y te pregunta o tú preguntas, ¿sabes? Porque no todos aprenden de los de Euroliga, de los de ACB, de los de la NBA, si conseguimos tener algunos este año, sino que nosotros también aprendemos mucho de los que están con equipos de primera FEP o en formación. Pues a mí me gusta mucho escuchar a la gente de formación, ¿sabes? Porque es otro contexto totalmente diferente al mío. No sé si es porque mi hijo empieza a jugar ahora
y tal, y me gusta saber lo que hacen o tal, o porque realmente es algo mm, interesante, bueno, que sí lo es, y sobre todo para ver cómo viene la gente desde abajo, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy, muy importante, porque que, todos sabemos que ahora el trabajo de fuerza en unidades de formación es fundamental, entonces, bueno, pero poca gente lo aplica. Primero por falta de conocimiento y segundo por falta de recursos, ¿no? O falta de más recursos que otro recurso lo llamo el tiempo, pero al final, yo qué sé, el preinfantil X, pues entrena 3 veces en semana en media cancha, ¿sabes? Claro. Tiempo, Pero espacio, recurso económico de personas, es todo un problema. sí, sí, sí. Entonces, bueno, en la asociación pues estamos ahora con el congreso, pero durante el año siempre, este año hemos realizado 2 webinars, uno sobre formación, que ya es la segunda vez que lo realizamos, y hemos hecho el primero sobre, digamos, rendimiento indirecto o entrenamiento invisible, ¿vale? Que tuvimos ahí un webinar muy interesante sobre sueño, nutrición. Esto fue lo último que Tal. sacaste, que fue hace unas semanas, ¿no? No lo Pues no he tenido la suerte de verlo todavía, yo tampoco, yo tampoco. porque me tocó, estábamos de viaje en Zaragoza. Ya lo vamos a colgar ahora próximamente en la web para que todos los asociados puedan tener acceso a ella, ¿no? Vale, vale, vale. Allí estaremos. Y en Bilbao también. Tengo que coordinar un poco el viaje, porque aprovecharé para ir a Galicia también, pero allí estaremos. Cuento contigo, lo sabes. Perfecto. Xisco, se me acaba el tiempo. Tenía más cositas que preguntarte, pero te la voy a hacer. Te voy a hacer la pregunta. ¿Qué haces durante el partido? Aparte de beber agua. Bebo agua, lo primero, a veces voy al baño. ¿O qué has ido haciendo? Porque seguro que cada año, pues, muta un poco tu afición. Pues mira, la función yo empecé a estar bueno, empecé como preparador físico y ahora me considero como un entrenador más. Porque tú estás al lado del entrenador, Yo además. estoy al lado del entrenador, estoy trajeado al Claro. lado, al lado del entrenador, ¿vale? Esto no es Algo, normal. No es normal. eh, no, pero creo que debería ser normal. Creo que debería ser normal porque, bueno, muchas veces le sugiero cambios, a lo mejor porque me lo pide el jugador, eh, fatiga, veo que está fatigado o que lleva muchos minutos seguidos en cancha. Después, a mí me gusta ver el juego, creo que controlo bastante el juego y le propongo, le puedo proponer alguna cosa, le doy información, o sea, Mm. será falta de no sé quién, rival, muestra. Como yo estoy en todos los vídeos, estoy en la oficina, veo que nuestras normas o que quiere que un jugador X coincida con otro en cancha, veo que va a entrar, se lo comunico. O sea, yo trato de dar información, Sí, sí. Sí, sí, claro. ¿sabes? Y me acuerdo, mm, hace un par de temporadas que tuvimos entrenadores ayudantes nuevos el único veterano, digamos, que en los partidos de fuera era yo. Entonces, hubieron 2 o 3 partidos fuera que me dediqué a decirle muchas cosas a Chus. Porque hasta que me reuní con estos 2 entrenadores ayudantes y les dije, oye, no puede ser, estoy hablando yo más que ustedes, Ya, ya. ¿vale? Y entonces, aquí tenemos que equivocarnos, aunque sea a lo que hablamos antes, hacerle dudar. Desde luego hay que crear un espacio donde tú puedas decir cualquier cosa, aunque sea una Sí, sí. tontería, porque seguramente no lo sea, seguramente no lo sea. Y si tienes dudas, ¿Y cómo significa que decirlo? sí, 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 ¿Cómo y sí. cuándo? Eso también es muy importante. Mm. Claro, es que en medio de toda esta presión, es que hay que prácticamente hablarle con monosílabos al entrenador, porque es que si no, no te va a escuchar. Hay que Está darle la pensando información que, tantas cosas. que él necesita. Mm. Que él necesita. Yo a veces le digo cosas y dice, ¿tú qué quieres? Que no puedo a lo mejor llegar a solucionar. Y me dijo el otro día, se lo dije, estábamos hablando de un tema de un vuelo para ir a Italia ahora el lunes, ¿no? Que habían 2 opciones, de ir un vuelo directo desde el aeropuerto del sur de aquí de Tenerife, que me parece salir a las 12, es decir, tienes que salir desde las 9:30 prácticamente del pabellón,
llegabas allí a las 5 o 6 de la tarde, más una hora y media, no te daba tiempo no te da tiempo de entrenar. Y yo no quería estar el domingo por la tarde y el lunes sin entrenar. Y, Ya. y me metí a ver si había otra posibilidad y encontré uno con escala, Tenerife Norte a las 4, a, a Milán y después, y después carretera, ¿no? Bueno, llegamos allí a las 11 de la noche, que para nosotros son las 10. Una hora de Caracas son las 11, hora y media. Oye, pues llegamos ahí a las 11:30, hora canaria, no es mala, pero puedo entrenar por la mañana aquí. Mm. Entonces le digo, yo creo que tenemos que coger este. Le digo, ¿quieres que me meta? Le digo, déjame ver y si no te llamo a la tarde, a ver si te tienes que meter, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pero son decisiones que tienes que tomar. Esa es una decisión rápida, porque era justo después del sorteo, tal, tienes que coger los billetes rápidos y tal, ¿sabes? Entonces, oye, pues es una decisión importante para mí, ¿sabes? Porque creo que es lo mejor para el equipo. A lo mejor el vuelo son eh, 1 o 2 horas más, que no, o el trayecto, digamos, que no era demasiado, ¿sabes? Porque además llegabas allí, tú sabes, en Milán hay 2 aeropuertos, pues el otro llegabas en el más cercano y tal, el otro el más lejano. O sea, entonces te da Si es que te puedes montar una agencia de viajes, yo creo. también, también, también Tienes cuenta Prime, tienes Skyscanner. cuando empezamos ahí con los viajes a Europa y tal, nos toca ir a Turquía, también tenemos un problema. Y joder, y era un infierno ir a, no me acuerdo que era, si era Esmirna, Bursa o algo, eso era en una ciudad que no era Estambul y tal. Y digo, joder, aquí en Tenerife hay mucho vuelo a Alemania, y de Alemania hay mucha conexión con Turquía. Y ahí estaban buscando tal, y al final conseguí yo qué sé, propuse un Tenerife, yo qué sé, Frankfurt Esmirna directo o algo de eso, ¿sabes? Fue buenísimo. Qué bueno. Entonces, al final tienes que mirar muchas cosas, tío, pero al final ahí la agencia o quien se encargue, mira, pero yo Lo miro, que miro la cuesta net, y lo fácil. sí, sí, yo miro el equipo o lo que puede mejorar al equipo, ¿sabes? Yo soy partidario mi planificación es micro, digamos, de que vamos del día a la semana y después estás mirando ahí de reojo a lo que pasa la semana siguiente y la siguiente, ¿sabes? Entonces tienes que tener en cuenta si juegas fuera, juegas en casa, si tienes vuelos, si no tienes vuelos, qué tipo de vuelo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es así. No quiero molestarte más, Cisco, porque si no estaremos aquí 3 horas hablando. Así que, como digo siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, que sobre Gracias a todo... ti. Llevábamos tiempo para hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, Eh, lo conseguimos. exacto, pero bueno, he estado años esperando por algunos, ¿eh? O sea, me lo has puesto muy fácil. Así que muchas gracias, te lo agradezco un montón. Sobre todo gente que está con poco tiempo disponible, lo aprecio mucho. Así que te deseo lo mejor en lo profesional y sobre todo en lo personal. Y por favor, despídete este episodio, ¿vale? Nada, pues el placer ha sido mío. Para mí es un, un orgullo, digamos, estar aquí compartiendo contigo este tiempo y sobre todo en este foro que ha participado gente tan top y gente a la que yo admiro y he cogido muchos consejos, mucha información que ellos han dado y espero que todo esto que he contado yo sirva también a muchos otros compañeros que están empezando o que llevan ya también mucho tiempo, pero al final lo he dicho, que aquí lo importante es escuchar y saber qué es lo que tienes que coger de cada uno, ¿no? Ujú. Perfecto, Cisco. Pues mucha suerte por el resto de lo que queda de temporada, ¿vale? Nada, muchas gracias a ti, mucha suerte a ti también y nos vemos pronto seguro. Gracias. Chao, chao. Abrazo. Adiós.